Muy buenos días, mi nombre es Yueli Saltamar Benítez, estudiante de tercer semestre de la Universidad Minuto de Dios. En el día de hoy vamos a hablarle sobre la actividad Alternativas al Desarrollo y Movimientos Sociales Latinoamericanos. En nuestro grupo escogimos los temas de empoderamiento de las mujeres jefes del hogar en Indonesia y el movimiento indígena latinoamericano. Resumiendo un poco nuestra actividad, está basada prácticamente el por qué surgieron estos movimientos. El de las mujeres prácticamente de Indonesia surgió porque la migración de los hombres de las zonas urbanas a las zonas rurales conllevaba que las mujeres se quedaran viviendo en extrema pobreza y ejerciendo la función del hombre, y a ellas no se le era reconocido. Alrededor de 9 millones de mujeres pobres cumplen esa función y no se les reconoce. Además, en ellas no existía el empoderamiento, las ganas de salir adelante. Ellas y sus esposos totalmente se sentían débiles y no se atrevían a realizar ningún tipo de cambio en su vida o en su comunidad si el hombre no era quien tomaba la decisión. En el caso del movimiento indígena, ellos buscaban prácticamente que se les respetara su creencia y su ideología, a las cuales ellos eran creados o eran nacidos en ese tipo de creencias, y querían que se les respetara sus tierras, sus aguas. Más que todo por estas actividades o desigualdades tanto de los indígenas como de las mujeres fue que surgió estos movimientos. Nosotros analizamos mucho el contexto de estas dos movimientos y notamos que prácticamente estos movimientos se surgieron en contra y buscando la lucha de sus creencias y la libertad de las mujeres, y que ellas fuesen reconocidas. Respondiendo un poco a las preguntas de la actividad, el por qué surge el movimiento social colectivo. En los dos casos, los movimientos surgieron debido a las diferentes problemáticas que tenían las comunidades y que les afectaba en sí. En la Indonesia fue la extrema pobreza y la desigualdad de las mujeres. Fue que la que conllevó a crear este movimiento. Y la de los indígenas fue la lucha y la injusticia. Y ellos querían la libertad prácticamente en sus territorios. Y ellos querían prácticamente que recuperar su legado histórico de las civilizaciones. En la segunda pregunta, que nos dice qué interés o luchas defendían. En los dos casos se enfocaban, su lucha era en el interés y en la lucha constante en que las mujeres se les fuese reconocida su papel no dependiente del hombre, y en el de los indígenas en la lucha y la libertad de sus tierras. ¿Cuáles fueron sus principales desafíos? Observando los dos movimientos, el de los indígenas y el del empoderamiento de las mujeres en Indonesia, puedo concluir que uno de los desafíos más grandes es la lucha contra el poder, porque eran sus gobernantes pues quienes ejercían esas creencias y eran las que la imponían, y las mujeres prácticamente debían basarse según lo que ellos ejercían como ley. Entonces prácticamente esos fueron el principal desafío de las mujeres, en que se les fuese reconocido y que se les respetara sus derechos como mujer, y en la cual que ellas pudieran ejercer su voz, su derecho, sin que estuviese respaldada por sus esposos. En el caso de los indígenas, ellos querían que sus territorios fuesen respetados y que se cambiaran las leyes, que la búsqueda constante de los cambios para su beneficio, que todo fuera como la igualdad tanto para las mujeres como para el de los hombres. Buenas, mi nombre es Elibet Joana Orellano Arriagada. Yo les voy a hablar sobre cómo distinguir los movimientos sociales de otro tipo de movilización o propuesta social. Los movimientos sociales se incluyen en la categoría de los actores políticos, ya que a pesar de las grandes diferencias que éstas mantienen con los partidos políticos y los grupos de presión o interés, los actores políticos colectivos comparten lo siguiente: su débil estructura, su discurso, voluntad a intervenir política y una comunidad de objetivos. Bueno, este es nuestro trabajo. Mil gracias.